Bueno, me presento, yo soy Gabriel, estudiante de tercer barra cuarto año de arquitectura. Y nada, me gustaría explicarles un poco lo que son, no tanto cómo aprender a dibujar en AutoCAD, sino más bien las configuraciones, que es un poco la parte que por ahí más complicado se hace o que cuesta aprender. Además les voy a dejar también una plantilla. La idea es ir trabajando las configuraciones y dejarlas ya preestablecidas para cada vez que creemos un archivo nuevo. Simplemente nada, poder utilizar esas configuraciones ya de manera predeterminada. Bueno, primero esta es la interfaz de AutoCAD. No varía mucho de las diferentes versiones. Yo estoy utilizando la última versión, que es la de AutoCAD 2026. En general ustedes van a tener, probablemente acá tengan algunos ejemplos que vienen por defecto en AutoCAD si lo tienen instalado nuevo. En mi caso me está mostrando los últimos archivos que abrí, que nada, son de la carrera y otras cuestiones. Ustedes, lo que yo les recomiendo es que cuando van a abrir AutoCAD, que primero que nada quiero avisar, yo lo uso en inglés, así que si hay algún comando que no sé cómo se llama en español, pido disculpas. Les recomiendo usarlo en inglés por un tema de los comandos, justamente, es mucho más cómodo. Pero nada, para arrancar, ustedes pueden abrir un archivo nuevo desde este más que tienen acá, ¿sí? También lo pueden hacer desde esta opción de aquí arriba. O lo que yo les recomiendo que hagan es que vengan acá a donde dice nuevo. Y acá en la flechita van a desplazar, van a hacer clic, les va a salir esta listita. Acá les van a aparecer algunas plantillas, no sé si les aparecerá alguna o no cuando lo tienen nuevo, pero básicamente deberían ir a la opción de explorar plantillas, creo que es en español, Browse Templates. Acá les va a abrir esta listita, ¿sí? Y acá ustedes, bueno, yo tengo unas mías personalizadas. Yo les recomiendo que trabajen con ACAD ISO. ¿Por qué? Porque esta plantilla trabaja lo que son el sistema métrico, ¿sí? De metros, centímetros y demás que trabajamos nosotros. Y es la que les recomiendo para empezar a dibujar. Entonces simplemente le dan acá el botón de abrir y ya les crea el dibujo. Bien. AutoCAD es un programa. ¿Cómo? Sí. Como 4 o 5 acá hizo. 4 o 5. O sea, no tengo el que vos pusiste. Este que es así simple. Claro, tengo acá, o sea, tengo acá hizo sin nada, solamente acá hizo, aprieto ese. Y Sí, después tengo otros que son en 3D y otros. claro, sí, sí, es ese mismo. Probablemente, si no te aparece el punto DWT es por la configuración que tenés en tu computadora. Bien, Pero sería ACAD ISO el nombre, simplemente así. bien. Y bueno, esto sería la interfaz, digamos, con esta grilla. Personalmente no me gusta usarla. Pero nada, ahora les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Em, Primero que nada, tema de los colores de AutoCAD. Si ustedes se van al icono que tienen acá arriba, pueden encontrar las opciones. O también pueden escribir el comando OP, creo que es el mismo tanto en español como en inglés, y les va a aparecer esta lista desplegable con diferentes comandos. Sería el primero, ¿no? Simplemente hacen Enter y acá les abriría las opciones. Posiblemente se las abra acá en archivos. Bien, lo primero, si ustedes van acá a donde dice Display o pantalla, acá tienen los temas, ¿sí? El color de tema que puede ser oscuro o claro. ¿Qué pasa? Esto no te cambia el fondo de trabajo, lo que sería el modelo que le llamamos, sino simplemente te cambian lo que es la barra superior y la inferior. Yo uso el oscuro porque para no quedarme ciego, básicamente. Pero a mí me gusta usar el fondo con un color claro. El que viene por defecto es este color de acá, ¿sí? Que es probablemente el que ustedes tengan. Ustedes seguramente vean esto. Si quieren poner un fondo blanco, personalmente se los recomiendo por un tema de poder ver cómo se va a ver luego en la impresión un dibujo. Simplemente tienen que venir acá donde estábamos antes en las opciones, en pantalla. Acá en las opciones de color van a elegir el modelo 2D. ¿Sí? Y acá que les dice el fondo, yo acá generalmente selecciono un color personalizado y acá personalmente me gusta utilizar el 230, que es un gris muy clarito, ¿sí? Para que no sea blanco blanco y que no me que no me fatigue la vista, perdón. Y luego tengo lo que es el crosshair, la cruceta esta, ¿sí? Que esta generalmente la pongo negro o bueno, este color que probablemente venga por defecto. Y ya con eso lo tengo configurado a mi criterio. Esto pueden elegir los colores que a ustedes les guste.
sea, tienen, si quieren ponerlo rojo, por ejemplo, el fondo, pueden ponerlo rojo, por ejemplo. Nada, eso sería un poco las configuraciones de colores. Y bueno, para arrancar, me gustaría primero explicarles que AutoCAD es un programa que trabaja con vectores, es decir, con coordenadas. Fíjense que acá tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Cuando yo quiero dibujar, por ejemplo, una línea, a mí acá me van a aparecer coordenadas en base a este punto de origen, ¿sí? Eh, Hay gente que trabaja con las coordenadas, no es el caso, por lo menos para lo que es arquitectura. Bien, lo primero, esta plantilla de acá ISO trabaja en milímetros. Nosotros por lo general trabajamos en metros. Así que lo primero que vamos a hacer es un pequeño comandito para pasar las unidades de milímetros a metros. Tan simple como escribir DWG, ¿sí? Así como ven, units. Es esta opción de acá, ¿sí? Le dan enter y acá les va a aparecer en la barra de estado de acá abajo las diferentes opciones, ¿sí? ¿Qué unidad quieren? Si quieren pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros o metros. Nosotros, si esto no les aparece, es con control 9, ¿sí? Si no les aparece la barra esta de aquí abajo. Nada, nosotros vamos a trabajar con metros. Entonces, ¿qué opción elegimos? La 6, que si se fijan es la opción que tenemos aquí abajo, ¿sí? Luego nos pide el tipo de decimales. Yo en este caso quiero, en vez de científico, quiero que sea decimal, así que le doy al enter, sí que es el 2. Luego la cantidad de precisión, es decir, cuántos números van a haber después de la coma. Personalmente me gusta usar 2, pero pueden poner 4, 3, el que más les guste. Acá les va a preguntar si ustedes quieren escalar objetos que van a importar de otros dibujos. Esto siempre pónganle que sí, porque si ustedes tienen un dibujo, o sea, si ustedes tienen un objeto dibujado en otra plantilla en milímetros, por ejemplo, al exportarlo acá, no se va a escalar, no se va a ajustar y capaz exportan, por ejemplo, un árbol que debería ser de 2 metros y termina siendo un árbol de 20 metros, por poner un ejemplo. Entonces, esto siempre sí. Esto es un parámetro de AutoCAD, también le ponen que sí. Y luego acá les está preguntando si quieren rescalar los objetos que ya tengan en el dibujo. Como en mi caso no tengo ningún dibujo, no me afecta. Pero si tuviera algún dibujo le pondría que no, porque yo ya habría estado dibujando en metros. ¿Me explico? Y esto también sí. Y ya con eso, si ustedes ponen DWG Units, van a ver que ya está en metros configurado el sistema. Bien. Después, bueno, esta opción de acá probablemente ustedes no la tengan, ¿sí? Son las propiedades. La pueden activar con el comando de properties o propiedades. Esto es súper útil porque acá cuando vayan dibujando les van a mostrar parámetros y opciones y cosas que les puede servir. Yo generalmente lo dejo bloqueado esto, siempre visible. Bueno, por empezar, voy a empezar explicando la barra inferior, sí, está de acá. Creo que si no recuerdo mal se llama barra de estado. Acá hay varias opciones. La primera es esta de acá, ¿sí? Que es la grilla. Cuando yo la activo o desactivo, lo que hace es mostrarme o no la grilla de fondo. A mí en lo personal me gusta tenerla desactivada. Esto se hace con el F7. Después tienen el Snap Mode, que esto lo que hace básicamente es que mueve el cursor cuando nosotros hacemos un dibujo. Cada una a intervalos preestablecidos, digamos. En este caso son los cuadraditos estos. Si se fijan, siempre se mueve dentro de las intersecciones estas de la grilla. Yo esto les recomiendo lo desactiven. Luego tienen el modo ortogonal, que lo que les permite es dibujar líneas ortogonales, es decir, horizontal o vertical. Si por más que yo ponga el cursor aquí en diagonal, esta opción me lo bloquea, digamos. Si yo lo desactivo con el F8, ya puedo moverme libremente. Al activar esa opción les va a desactivar la opción de polar, que es la de los ángulos, ¿sí? Esta es la que yo les recomiendo que trabajen. Acá fíjense que tiene una flechita. Si ustedes hacen clic en la flechita, le va a mostrar diferentes configuraciones, ¿sí? De 90 grados, 180, 270, 45 grados, 30 grados, 18, 15. Esto se puede configurar. Yo les recomiendo que simplemente trabajen con los que vienen preestablecidos. No hace falta toquetear mucho más ahí. Generalmente van a variar entre el de 45 y el de 30, por si lo necesitan pueden trabajar con 15 también, pero en el caso de que necesiten trabajar con ángulos, los tienen acá, ¿sí? Bien, luego tienen estas opciones que son para dibujar en isométrica. Esto lo que hace es cambiar la grilla de fondo, ¿sí? Si yo quiero dibujar una línea a 30 grados, puedo bien venir a esta opción, buscar 30 grados
y cuando dibujo una línea, hago un clic y acá ya me marca la línea de los 30 grados. O también puedo venir a esta opción de acá y acá ya me corre la grilla, ¿sí? Para dibujar tranquilamente a 30 grados. Esto es ideal para dibujar en perspectivas y demás. Tienen todas las opciones, tanto de planta como del lado derecho o del lado izquierdo. Luego tienen esta opción, básicamente cuando yo, fíjense que si yo dibujo una línea, ven que aparece como una línea de trazo verde. Bueno, es eso básicamente, son guías visuales que nos ayudan a la hora de dibujar, así que esta opción manténgala siempre activada. Luego tenemos los puntos de traqueo, ¿sí? Esto es, yo por ejemplo dibujo una línea, con AutoCAD es vectorial, yo puedo hacer un zoom infinito en un objeto, ¿sí? Entonces yo acá, por ahí veo una línea que tiene una cierta dimensión, por ejemplo esta línea tiene una cierta dimensión, pero si yo mido cuánto mide esa línea, ven ahí me dice 0,0077, bueno, es súper chiquitito. Entonces, nada, nos sirve para, por ejemplo, si yo quiero unir esta línea con otra línea, yo puedo hacer esto así, por ejemplo, y parecería que está unido, pero cuando yo le hago zoom, resulta que no. Eso es porque no tengo activada esta opción, ¿sí? Es fundamental que siempre esté habilitada. Todo lo que hace es tomar puntos de referencia. Si yo dibujo una línea, por ejemplo, cerca y me acerco al extremo, aparece este cuadradito. Entonces lo que hace es unirme la línea, ¿sí? Y por más zoom que yo le haga, siempre va a estar unido. Lo mismo, por ejemplo, y hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, pueden marcar el punto del medio. Entonces, si yo quiero dibujar una línea a la mitad de esta línea, cuando yo me acerco al centro aparece este triangulito. Este triangulito me está indicando cuál es la mitad de esta línea de acá abajo, ¿sí? Hay otras opciones. Yo tengo estas activadas. Ustedes pueden, si quieren, pueden activar todas y desactivar esta que es la de cercanía. A mí en lo personal me gusta trabajar simplemente con estas, pero es un poco a criterio de cada uno, ¿sí? Luego tenemos esta opción de que lo que hace es mostrarnos los espesores de línea. No es tan útil a la hora de trabajar en el modelo, pero bueno, sirve cuando tenemos, por ejemplo, una línea con un grosor. Vamos a exagerar un poquitito. No se configuró. Ahí. Ven, si yo tengo esto desactivado, estas dos líneas son iguales, pero cuando lo activo veo que el grosor es diferente. Igual, como les digo, no es algo que trabaje, que se suele utilizar mucho en el modelo, por lo menos yo no lo utilizo mucho. Luego tenemos estos datos. Yo recomiendo mucho que configuren acá, ¿sí? Estos son las escalas de AutoCAD. Esto en el modelo siempre vamos a trabajar con escala 1:1, ¿sí? Es decir, 1 metro en la vida real es 1 metro en el modelo. Luego, cuando pasemos a las presentaciones, al layout que se le llama, ahí sí vamos a trabajar con las diferentes escalas. Yo les recomiendo que estas las configuren. ¿Por qué? Porque estas escalas están pensadas para trabajar en milímetros. Nosotros vamos a trabajar en metros. Lo que yo les recomiendo que hagan es que hagan clic acá, ¿sí? Al hacer clic van a Custom. Y acá, si se fijan, ven que, por ejemplo, esta escala 1 en 100 les dice que una unidad de papel es 0,1 unidades de dibujo. Bueno, puede ser esta opción, o también les puedo decir que sea 1 igual a 100. Si les dice que 1 es igual a 100, lo tienen que editar, ¿sí? Si no les permite editarlo, pueden borrarlo o crear uno nuevo. Ustedes pueden crear la escala que quieran. Por ejemplo, una escala en 250 le vamos a llamar. Y le vamos a poner que el tamaño del papel sea de 1000, ¿sí? Por los milímetros. AutoCAD trabaja, si bien le configuramos antes que trabaja en metros, el layout, es decir, la presentación, siempre trabaja en milímetros, ¿sí? El papel donde vamos a imprimir. Entonces yo acá les recomiendo que pongan siempre 1000 de los milímetros y luego acá la unidad que ustedes quieran. En este caso yo quiero que mi escala sea una escala en 250, así que la unidad de dibujo va a ser 250, ¿sí? Entonces yo ya con esto creé una escala de 250. Yo esto lo puedo mover hacia arriba, lo puedo mover hacia abajo para acomodarlo, y acá pueden crear todas las escalas que quieran, y una vez que ya lo crearon les queda guardada, ¿sí? Esto es por dibujo, no, por eso les digo, cada vez que creen un dibujo nuevo tendrían que hacer todas estas configuraciones, salvo que guarden una plantilla, que es lo que vamos a hacer nosotros. Luego estas opciones acá mucho no se usan. Este botón de acá, ¿sí? Que dice Isolate Object, que me parece que es aislar objetos en español, es una herramienta muy útil, la vamos a ver más adelante. Te sirve justamente para cuando querés trabajar en un elemento en particular. Vamos a, por ejemplo, dibujar un rectángulo acá y otro rectángulo acá. Si yo quiero trabajar en este solo rectángulo, yo
lo voy a seleccionar haciendo un clic y le doy a Isolate Object, y lo que hace es ocultar el resto del dibujo excepto lo que yo seleccioné. Para volver atrás, fíjense que ahora ya está activada esta herramienta, simplemente le doy a finalizar y ya me muestra todo el dibujo. Si yo quiero ocultar este elemento, le doy a este otro botón que dice ocultar y simplemente oculta todo lo que yo haya seleccionado, ¿sí? Vamos a terminar esto y ahí ya aparece de vuelta. Bien, después tenemos este botón de acá, que es pantalla completa. Y luego, acá en las tres rayitas tenemos un montón de opciones diferentes. Hay una fundamental que no viene activada por defecto, que es Selection Cycling. No sé muy bien cómo se llama en español. Esta opción, que es esta de acá, fíjense, por ejemplo, yo voy a dibujar una línea acá, ¿sí? Y la voy a pintar de rojo. Entonces yo acá, ¿qué pasa? Yo acá tengo dos líneas, pero solamente puedo seleccionar una. Si quiero seleccionar la línea que está de abajo, tengo que tener habilitada esta opción, ¿sí? Cuando yo la habilito, al hacer clic, me va a aparecer una listita de selección. Entonces yo puedo seleccionar la línea que está por arriba o la línea que está por debajo, ¿sí? Es simplemente para eso. Ustedes lo habilitan acá, lo activan y ya si quieren lo pueden deshabilitar para no verlo más. La opción va a seguir estando, ¿sí? Sigue apareciendo acá, pueden no seleccionar ninguno. Les va a pasar mucho esto y es una función muy útil. Otra opción puede ser el Dynamic Input, que es este botoncito de acá. Esto es básicamente, si ustedes por ejemplo van a dibujar una línea, ven que me aparecen me aparece en la interfaz al lado del puntero las opciones de medida, de ángulo, entre otras cuestiones. Si yo desactivo esta opción, ¿sí? de Dynamic Input, cuando yo dibujo una línea no me va a aparecer nada. Esto es porque está desactivado. Entonces si les llega a pasar que no les aparece nada en pantalla, es por esa opción. Bien. Bueno, voy a pasar a explicar. Bueno, vayamos con la barra superior. La barra superior hay un montón de opciones. Tenemos acá, por empezar, esta tira, ¿sí? Que sería las herramientas básicas, las herramientas de inserción, de anotación, parámetros, vistas. Hay un montón de cosas acá que no vamos a ver. Nos vamos a quedar simplemente con las opciones de básicas. Por ahí también podríamos ver un poco de anotativa. Esto es una ampliación de una de estas herramientas que es esta de acá, ¿sí? Esto se le llama cinta de opciones. La cinta de opciones tiene, bueno, por empezar tenemos el primer bloque, que es el de dibujo. Acá tenemos líneas, polilíneas, circunferencias, arcos, rectángulos, elipses y tenemos sombreado. La línea es justamente esta herramienta de acá que nos permite dibujar líneas rectas, ¿sí? En ángulo o bueno, cualquier forma. Estas líneas lo que tienen es que son líneas sueltas, ¿sí? Cada vez que yo por ejemplo, yo selecciono la herramienta, vengo acá al dibujo y no sé, arranco acá. Hago un clic, ahí me permite dibujar hacia donde yo quiera y quiero una línea de, por ejemplo, 20 metros. Entonces escribo 20, ¿sí? Que son los metros, y le doy a Enter. Y ahí me creo una línea que si yo miro acá en las propiedades, en la geometría, voy a ver que dice longitud 20 metros, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero crear una línea al lado? Bueno, yo tendría que volver a venir acá, dibujar otra línea. Vamos a poner, por ejemplo, otros 20 metros. Entonces, las genera sueltas, ¿sí? Yo puedo, como ven, cuando yo termino de dibujar una línea, puedo dibujar otra sin ningún inconveniente. Y esto... pero ¿qué pasa? Estas son líneas sueltas, ¿sí? La diferencia es que la polilínea me permite dibujar esto como una única entidad. Digamos, todo esto son elementos separados, ¿no? Si yo agarro y dibujo una polilínea, lo mismo, puedo dibujar una polilínea de 20 metros, por acá otros 20 metros, que luego viene así, así y así. Cuando yo estoy acá arriba, si yo selecciono acá, me selecciona este solo elemento. Cuando yo trabajo con polilíneas, al seleccionar cualquier parte de la polilínea, selecciona todo. Es muy útil esto para trabajar un poco más cómodamente. Además me permite, la polilínea tiene la facultad de que me permite ponerle espesor, me permite generar curvas, en vez de tener este quiebre, ¿sí? Recto, me permite generar curvas. Puedo crear esta recta, si yo me mantengo acá, puedo convertirla en una curva, por ejemplo. Tiene ese tipo de utilidades. Luego tenemos el círculo, que bueno, las utilidades por ahora no las veremos, simplemente les explicaré la herramienta. Después tenemos la circunferencia.
Hay un montón de opciones de cómo poder dibujar círculos. Normalmente uno dibuja el círculo con el radio, ¿sí? Yo hago un clic acá y ahora me estiro y me pide un radio. Yo le voy a dar un radio de, por ejemplo, 5 metros y ahí ya me dibujó el círculo, ¿sí? Fíjense que si yo tomo la distancia del centro al extremo son 5. Puedo también dibujarlo con un diámetro. Por ejemplo, si yo vengo a dibujar una circunferencia, ven que acá arriba me aparece un botón que dice diámetro, o con la D. Si yo aprieto la D y le doy a Enter, ahora voy a dibujar el círculo teniendo en cuenta el diámetro, ¿sí? De, por ejemplo, 10. Entonces, estos dos círculos son lo mismo. Pasa que este lo dibujé con un radio de 5 y este con un diámetro de 10. Luego tenemos el arco. El arco también. Hay un montón de maneras diferentes de dibujar el arco. Normalmente uno selecciona la herramienta que viene por defecto. Hacemos un primer clic, un segundo clic y luego le das la forma, pero a veces medio se complica un poco lo que es el dibujarlo. Y luego tenemos lo que son rectángulos. Las elipses no se usan mucho. El rectángulo yo lo uso mucho en lo personal, ¿sí? Sirve justamente para hacer rectángulos. Es muy útil para dibujar lo que son los locales cuando hacemos un proyecto y demás. También te sirve para saber áreas. Por ejemplo, acá en las propiedades me dice cuál es el área de este rectángulo que dibujé y la longitud, o sea, el perímetro. Luego tenemos el hatch. El hatch o sombreado, es una herramienta que revienta mucho las computadoras y es lo que nos permite darle un toque de realismo, si se quiere, a los dibujos. Básicamente el hatch es un patrón repetitivo, ¿sí? Hay un montón de opciones, estas son las que vienen por defecto. Las más utilizadas serían las del sólido, las líneas rectas, las de concreto, las de ladrillo, las de tierra, por ejemplo. ¿Esto cómo funciona? Cuando yo vengo a la herramienta esta, o a la H, sería el comando en inglés, nos va a abrir esta pestaña acá arriba, ¿sí? Fíjense que acá arriba aparece creación de sombreado, ¿sí? Acá tengo el home. Si yo vengo acá, puedo crear, por ejemplo, un sólido, un color sólido, haciendo un clic dentro de un elemento cerrado. Por ejemplo, si yo hago un clic acá adentro, perdón, se me fue acá. Si yo hago un clic acá adentro, fíjense que me lo pinta, ¿sí? Pero si yo hago un clic, por ejemplo, para pintar esta zona, me tira un error porque no es un elemento cerrado, ¿sí? Acá sí, por ejemplo, podría pintar. Hay varias formas de poner un hatch. Puede ser, como hice recién, seleccionando el objeto, haciendo clic dentro de un objeto cerrado. Puedo seleccionar el objeto, ¿sí? Con esta opción. Entonces yo selecciono el borde y ahí ya me lo pinta. También puedo dibujarlo, ¿sí? Puedo hacer un dibujito y que me cree la forma. Puedo dibujar un rectángulo que sea el hatch. Puedo dibujar un círculo. Generalmente vamos a trabajar con lo que es la selección de objeto y la selección del punto interno. O sea, cualquiera de estas dos opciones, en lo general. Bueno, el hatch te permite configurar varias cuestiones. La primera, suponiendo que queramos trabajar con un sólido, acá podemos cambiar el color. Yo les recomiendo que siempre pongan by layer o por capa. Más adelante les explicaré bien qué son las capas y cómo funcionan. Pero es por un tema de orden, digámosle. Pero se puede elegir el color que uno quiera. También se puede aplicar transparencia, ¿sí? Yo le puedo dar mayor o menor transparencia, desde 0 hasta 90. Y en el caso del sólido no, pero si yo, por ejemplo, quiero dibujar unas líneas, además de la transparencia, yo le puedo dar un ángulo, ¿sí? Para si quiero líneas horizontales, líneas verticales o a 90 grados. Y puedo trabajar a la escala, ¿sí? Si yo acá pongo una escala de 0,1, por ejemplo, el hatch va a ser un poco más chiquito. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un dibujo, tienen que fijarse que la escala sea coincidente. Es decir, si yo acá dibujo líneas, pero le pongo una escala súper chica, de por ejemplo 0,001, se va a ver negro, porque está muy comprimido el dibujo, ¿sí? Si yo le pongo una escala de 2, casi no se van a ver las líneas, ¿sí? Entonces ahí tienen que jugar un poco con la escala del dibujo que están trabajando. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un detalle de una parte de una vivienda que todo el plano entero, o que una implantación donde ya la escala es menor y demás.
También te permite crear, por ejemplo, acá, elemento de tierra, ¿sí? Uno normalmente lo que hace es dibujarlo a 45 grados. Entonces yo vengo acá y al ángulo le escribo 45. Y ahí ya me lo dibujo a 45 grados. Por ahí le puedo dar un poco de transparencia para que no se vea tanto. Capaz puedo no ponerle transparencia, pero sí ponerle un color gris. Entonces el resultado sería el mismo. Puedo ponerle una escala más grande o más chica. Eso depende un poco el proyecto en sí. También puedo crear gradientes. Sí, es decir, por ejemplo, yo esto lo utilizo mucho para lo que es el sombreado de ventanas. Entonces puedo poner un gradiente que en este caso vaya de, por ejemplo, un gris oscuro a un gris claro, o inclusive un blanco, ¿sí? Y ya me forma este gradiente. Y después, bueno, son herramientas que tendrían que ir probando y practicando. Y nada, son herramientas complejas, pero una vez que la agarran la mano es muy fácil de utilizarlas. Bien, luego tenemos acá lo que son las herramientas de modificación. Acá hay un montón y son las fundamentales, ¿sí? Tenemos la de mover, en español es desplazar. Podemos copiar, estirar, rotar, espejar, escalar y un par de herramientas más. La primera, que es mover, ¿sí? Si yo selecciono la herramienta, me pide seleccionar un objeto, voy a seleccionar por ejemplo esta línea, hago Enter, ¿sí? Para aplicar el comando de la selección y ahora me permite desplazar esta línea. ¿Cómo? Hago un clic en, por ejemplo, este punto. Entonces a mí me toma este punto de referencia para desplazar esta línea, ¿no? Yo puedo agarrar y desplazarla a acá, por ejemplo. Entonces ya ahí la moví. El comando, siempre les recomiendo trabajar con comandos, es la M en inglés, si no recuerdo mal en español es la D. Eso no se preocupen, después les voy a pasar un PDF con algunos, todos los comandos, tanto en inglés como español, así tienen por lo menos los principales. ¿Sí? Entonces yo simplemente selecciono, también con clic derecho, en vez de Enter, puedo desplazarlo. Bien, otra opción es la de copiar. ¿Sí? Si yo lo selecciono y hago CP, que es copiar, creo que en español es lo mismo. Entonces yo puedo copiar este elemento todas las veces que quiera. Puedo copiarlo a una distancia específica. Yo tengo este elemento acá, voy a apretar el espacio para repetir la última acción que hice y voy a copiar este elemento, por ejemplo, a 3 metros. Entonces simplemente selecciono y le pongo 3 metros. Ahora quiero otro elemento a 6 metros. Entonces le marco 6, le doy a Enter y ahí me creó otro elemento a 6 metros. ¿Sí? Luego tenemos la opción de estirar, muy útil también. Yo, por ejemplo, tengo todas estas líneas, quiero que coincidan con este elemento de acá. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser seleccionar los puntos extremos. ¿Cómo? Lo voy a seleccionar haciendo clic afuera y desplazando hacia la izquierda. Si se fijan, me aparece un recuadro verde. Si yo me muevo hacia la derecha, el recuadro pasa a ser azul. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a mover este elemento hacia acá. Si yo quiero seleccionar este elemento y este elemento, si yo hago esto, por ejemplo, ven que estoy cubriendo con el recuadro azul toda la línea vertical, pero no la horizontal. Cuando yo suelte, simplemente vas a seleccionar la vertical. ¿Por qué? Porque lo que esta herramienta hace es seleccionar todos los objetos que están completamente dentro de la ventana esta, digamos. Cuando yo trabajo del lado izquierdo, es decir, con la pestaña verde, con tocar una esquinita, parcialmente, ya me selecciona todo. Entonces, si yo, por ejemplo, acá toco parcialmente esta esquinita, ya selecciono estos dos elementos, ¿sí? Esta configuración de selección es muy importante, saberla diferenciar para poder seleccionar, por ejemplo, ciertos elementos. Por ejemplo, yo hago esto, selecciono esta sola. Si yo hago esto, selecciono las dos. Ya con el uso se van a acostumbrar a usarlas. Entonces yo lo que suelo hacer acá es seleccionar los extremos, ¿sí? Y con el comando stretch, que es este de acá, que es la S en inglés, voy a seleccionar un punto y con esto simplemente lo puedo estirar, ¿sí? Entonces yo puedo desplazar, digamos, todas las líneas que seleccioné, las puedo estirar, recortar, mover en función del punto que yo haya seleccionado. Si yo, por ejemplo, de vuelta, comando stretch, enter, y selecciono este otro punto, se moverán en función de este otro punto, ¿no? Bien. Otra opción que tengo es la de rotar, que simplemente al seleccionar el objeto, a mí me permite rotarlo en función de un punto. Vamos a elegir, por ejemplo, este punto central. Entonces yo puedo rotar el objeto. También puedo
copiar esa rotación, ¿sí? Fíjense que acá me aparece el copy con la C en azul. La C significa que cuando yo apriete la letra C, que es la que está en azul, me va a habilitar esa configuración. Entonces yo puedo crear una copia rotada de ese objeto. También puedo rotar en base a una referencia, ¿sí? con la R. Entonces yo digo, bueno, yo quiero rotar este objeto en base a esta referencia, por ejemplo. Yo al hacer un clic ahí y acá, ya ahí me permite rotarlo. Pero no es tan, no se usa tanto la opción esa, por lo menos yo no lo uso mucho. Luego tenés el espejar. Entonces te sirve, por ejemplo, si yo quiero, vamos a mover esto un poco más acá. Si yo quiero espejar este elemento, ¿sí? Tengo la opción de mirror, lo selecciono, enter, y ahora elijo, por ejemplo, no sé, este punto de acá, esta esquina. Entonces ahí lo que hace va a ser rotar el objeto, pero espejado, ¿sí? Y supongamos que yo lo quiero rotar ahí, ¿no? O bueno, espejar, mejor dicho. Cuando yo haga clic, me va a preguntar si quiero eliminar el objeto original. Si yo le doy que sí, borra el original y me deja el nuevo. Vamos a hacer control Z para volver atrás. Si yo selecciono este elemento y vuelvo a poner la herramienta mirror, si yo le digo que no, cuando lo espejo, me va a quedar los dos objetos dibujados. Luego tenemos la herramienta de escalado, ¿sí? Esta herramienta, como su nombre indica, cuando yo selecciono un objeto, lo puedo escalar, ¿sí? Puedo hacer que sea más chico, más grande, y es simplemente eso. Es útil para escalar principalmente cuando tenemos referencias. Por ejemplo, si yo tengo este rectángulo y luego tengo este otro rectángulo chiquitito, ¿sí? Yo voy a mover esta esquina, la voy a unir con esta. Y yo quiero que este rectángulo tenga el mismo ancho que este otro. Si yo le doy a la herramienta de escalar, cuando yo escale, no sé en qué punto llega ahí, ¿me explico? Entonces es como que no conecta. Para eso yo tengo la opción de escalar con referencia. Yo selecciono el primer punto, selecciono el segundo punto de referencia y ahora ya mi escala va en referencia del segundo punto que haya seleccionado y ahí yo sí lo puedo desplazar y llevarlo hasta donde lo quiera escalar y ahí se escaló. Esto es muy útil, por ejemplo, para acomodar imágenes dentro de AutoCAD, para escalar las imágenes. Por ejemplo, si tenemos un plano que está en imagen y lo queremos dibujar en AutoCAD, podemos tomar un punto de referencia de ese plano y escalarlo. También sirve para imágenes de sombras y demás. Luego tenemos estas dos herramientas, ¿sí? Si ustedes bajan acá la flechita, tenemos el trim y el extend, o sea, recortar y extender, creo que es en español. Esta herramienta de trim, que es TR, el comando, te permite recortar objetos que estén intersectados. Por ejemplo, esta línea está intersectada con esta otra, ¿sí? Entonces yo puedo recortar cualquiera de estos elementos. Esto es muy útil cuando hacemos un dibujo y no sé, nos pasamos acá un poquitito esta línea, la podemos borrar y ahí ya nos quedó recortado, ¿sí? También se pueden seleccionar varios e ir recortando. Este elemento, como no está interseccionado por ningún otro, se elimina completamente. Luego tenemos la otra herramienta, que es la de extender, ¿sí? Esta herramienta es EX, el comando. Esta nos permite estirar un elemento hasta que choque con otro, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar esta línea, por ejemplo, y estirarla hasta que choque con este otro. También puedo estirar acá. Puedo, por ejemplo, hacer así y estirar todos estos hasta que choquen acá al fondo. Estas líneas lo mismo. En general, pues, con las líneas, con las curvaturas también se puede hacer, siempre y cuando tenga una línea cercana, digamos. Objetos cerrados y demás no se puede. Puede pasar, por ejemplo, supongamos que esta línea queremos que llegue hasta acá y no llega. Bueno, entonces simplemente con el comando extreme podemos estirarlo y ya ahí quedó. Luego tenemos el comando de chanfle, creo que se llama en español. Este comando nos permite unir diferentes líneas. Generalmente cuando están en ángulos, si son líneas paralelas no te va a dejar. Entonces si yo por ejemplo dibujo una línea acá y dibujo otra línea acá, con este comando puedo seleccionar las dos y me las une. También podría, por ejemplo, comando F para habilitarlo, unirlas con una curvatura. Entonces acá que me pide un radio, yo le puedo poner un radio, vamos a poner un radio de 0,5 por ejemplo. Entonces cuando yo seleccione las dos, me va a generar un radio de 50 centímetros, en este caso, de curvatura. Esta tiene otras opciones, como esta por ejemplo, que son ángulos rectos. Te genera un ángulo ahí a 45, a veces, que no me acuerdo muy bien cuándo es, pero bueno, generalmente uno utiliza esto que en esencia es lo mismo. Luego tenemos el array, no lo vamos a ver,
es para crear desplazamientos de diferentes herramientas. Luego tenemos el borrador, simplemente para borrar, ¿sí? Este es con la E, el comando. Uno generalmente cuando quiere borrar un objeto, lo que hace es seleccionarlo y apretar el botón suprimir en el teclado. Ya con eso simplemente se borra. Luego tenemos esta opción de offset, que es muy útil. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, estoy dibujando, voy a dibujar por ejemplo una caja, un rectangulito con un rec de 3 por 360 para simular un dormitorio. Entonces marcamos 3, la coma para dibujar el otro lado y ponemos 3.6. Y ahí me dibujó un triangulito, perdón, un rectángulo, que si yo lo mido un lado 360 y el otro lado 3 metros. Si yo a esto le quiero generar un muro, por ejemplo en el borde, con esta herramienta puedo, ¿sí? Entonces acá me va a pedir la distancia, vamos a ponerle por ejemplo 0,20, es decir un muro de 20 centímetros, y ahí me permite para adentro, para afuera, dibujar ese desplazamiento de la línea, ¿no? Entonces ahí yo ya me generó todo el contorno, digamos. Entonces es muy útil para ese tipo de cuestiones. Bien, voy a pasar a la parte de anotaciones, ¿sí? Acá vamos a configurar lo que son los textos y las cotas, principalmente. Si ustedes se fijan acá en anotaciones, si lo despliegan, les va a mostrar algunas opciones. Vienen estos textos por defecto. Yo les recomiendo que seleccionen este de estándar y vayan a el Manager Style Text. Esta opción es básicamente para configurar los textos. Este es el texto estándar. Yo acá les recomiendo que no toquen nada. Les diría que se creen un texto nuevo. Se irán acá a nuevo y le ponen un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, escala 1 en 100, por ejemplo. Entonces, este texto, ¿sí? Escala 1 en 100. Acá puedo elegir la tipografía, cualquiera. Yo uso Arial, que es el que viene por defecto. Y acá me pide la altura del texto. Esta altura estaría en centímetros, sí, en centímetros. Entonces, si yo quiero un texto que fuera de, por ejemplo, escala 1 en 100, yo acá tendría que, y lo quiero un texto de, por ejemplo, 3 milímetros de altura, yo acá en altura no tengo que poner 3, tengo que poner 0,3, ¿sí? Si yo quiero un texto que la altura sea de 18 milímetros, acá tengo que poner 0,18. Esto para escala 1 en 100. Si mi escala, en vez de ser 1 en 100, fuera 1 en 50, cuando yo quiero un texto de 3 milímetros de alto, no tengo que poner un texto de 3 milímetros de alto. Tengo que poner un texto de 6 milímetros de alto. ¿Por qué? Porque la escala 1 en 50 es el doble de la escala 1 en 100. Entonces mi texto debería ser de 0,6. Pero en este caso yo quiero un texto de 3 milímetros en escala 1 en 100. Así que voy a dejar esto. Acá yo les recomiendo que creen varios textos de diferentes alturas. Por ejemplo, un texto de 3 milímetros, otro de 1,5, 4,5. La altura que a ustedes les guste. Pero que tengan ya preestablecidos algunas configuraciones. Luego tienen el factor de ancho. Esto les recomiendo que siempre lo dejen en 1. Fíjense que si lo modifico lo que hace es achicar o estirar el texto este que muestra de referencia. Y acá le pueden poner un ángulo, ¿sí? Si yo le pongo un ángulo de 30, me inclina el texto. Yo esto les recomiendo que acá no toquen nada, simplemente modifiquen la altura del texto. Si le vamos a aplicar y cerrar, cuando yo vaya a crear un texto, ¿sí? Fíjense que ahora acá me aparecen las opciones. Yo tengo este texto anotativo que viene por defecto, el estándar que viene por defecto o el que acabamos de crear. Entonces voy a utilizar este y voy a poner por acá, no sé, cualquier cosa. Entonces ahí tengo un texto, ¿sí? Que está en 3 milímetros en escala 1 en 100, que es la altura que yo le di, ¿sí? Luego tenemos las dimensiones, las cotas. Estas también se configuran desde acá mismo, ¿sí? Vamos a los estilos de cota y acá hay varias configuraciones. Yo les voy a decir las que yo utilizo y las que les recomiendo. Ustedes pueden trabajar con las que más les guste. Para eso voy a seleccionar la estándar, ¿sí? Para crear uno nuevo en base a este. Voy a crear uno nuevo, ¿sí? Estándar, que no sea anotativo, es decir, esto tiene que estar deseleccionado porque nada, las anotaciones son un tema un poco avanzado. Acá le voy a poner un nombre, vamos a poner, por ejemplo, las cotas 1 en 100. Vamos a darle a continuar. Y acá, a mí me aparece esta pestaña, ¿sí? Acá tengo varias opciones. Tengo las opciones de línea, símbolos y flechas, textos, las unidades, entre otras cuestiones. Por empezar, las líneas. Fíjense que acá a mí me está dando las opciones para configurar color, el tipo de línea y el espesor de línea.
Todo acá dice por bloque. Yo esto les recomiendo que siempre vengan acá y le pongan por capa, ¿sí? Esto con la ruedita, si ustedes desplazan, les permite configurarlo rápidamente y que pongan todo by layer o por capa, ¿sí? Para evitarse problemas a futuro, digamos. Luego tenemos lo que son esta línea, lo que hace es separar las cotas entre sí. O sea, ¿cuál es la separación entre cada cota? Yo acá generalmente utilizo una distancia de 0,3. Y luego ustedes pueden, si quieren, desactivar o activar, es decir, que se vean las diferentes líneas, tanto las horizontales como las verticales, digamos. Yo esto generalmente lo dejo siempre que se vea. Acá puedo marcarle cuánto se extiende la línea, es decir, cuánto sobresale. Yo acá le voy a poner un 0,15, por ejemplo. Podría ser, inclusive podría ser menos, podría ser, por ejemplo, 0,1. Y esto es cuánto, a qué distancia arranca la línea, es decir, este punto de acá. Si yo acá le pongo 0,5, por ejemplo, ven que arranca acá, ¿sí? A una distancia de 0,5. Yo acá generalmente uso un valor bastante bajo, 0,05. Entonces fíjense que ahí ya está mucho más cerquita. Acá pueden ustedes jugar y probar el valor que más les guste. Luego tenemos los símbolos y flechas. Acá se eligen, hay un montón de opciones. Yo les recomiendo que trabajen con el oblicuo. Es el que más se utiliza y el que queda mejor. El tamaño, el que ustedes quieren, yo les recomiendo utilizar 0,15. Pueden utilizar, por ejemplo, no sé, 0,40, por poner un ejemplo, pero sería gigante. Yo les recomiendo números chiquitos. Y luego, y después, bueno, por acá no, de resto no tocaría mucho. Después tenemos el texto, ¿sí? En el texto, lo mismo que en líneas, el color del texto yo les recomiendo que lo pongan por capa. Y la escala del texto, pueden utilizar la estándar y configurar la propia cota con la escala de altura del texto que ustedes quieran. O pueden, por ejemplo, utilizar la que creamos antes de, por ejemplo, escala 1 en 100 para lo que es un texto, perdón, para lo que es una cota en escala 1 en 100. Yo acá le voy a poner la estándar y le voy a poner una altura de 15, por ejemplo. Sería de 1,5 milímetros. Y luego, a mí me gusta usarlo alineado a la dimensión. ¿Sí? Es decir, si yo le pongo horizontal, todos los textos son horizontales. Si yo le pongo el ISO estándar, me lo configura de esta manera. A mí en lo particular me gusta usar este. Y luego acá podemos elegir dónde va a estar ubicado el texto. ¿Sí? Puede ser centrado, puede ser por arriba o por debajo. Generalmente a mí me gusta por arriba. Pueden ponerlo centrado, por ejemplo, se vería así. A mí en lo personal me gusta más usarlo de esta manera. Después del resto, no mucho más. Si quieren pueden ir probando distintas configuraciones, a ver cómo les guste y demás. De acá no tocaría nada. Y acá en las unidades, el formato de unidad, decimal, y luego tienen la precisión. ¿Sí? Yo acá les recomiendo que pongan 2 ceros después de la coma. Pueden utilizar un separador de coma o de un punto o nada. Yo les recomiendo que dejen el punto. Y acá abajo pueden poner un sufijo. Entonces si yo pongo una M, por ejemplo, me va a poner la M después del número. ¿Sí? Acá les recomiendo que pongan espacio M. Así les genera una pequeña separación entre el número y la letra. Si quieren poner, por ejemplo, para que indique que son metros. Por ahí son milímetros, entonces ponen mm y ahí ya les cambia. Esto un poco a criterio de ustedes, lo que más les guste. Entonces ya con esta, de resto no hace falta tocar nada más. Con estas opciones simplemente le podemos dar a OK y ya me creó una cota nueva, ¿sí? Entonces yo ahora puedo venir acá a dimensiones. Ven que está seleccionada la cota 1 en 100. Podría elegir cualquiera de las otras desde acá, pero vamos a trabajar con una selección acá. Entonces yo voy a dibujar una cota de acá a acá. Fíjense que esta cota está súper chiquitita porque, bueno, estamos trabajando en una escala medio grande. Entonces no se va a llegar a ver, pero bueno, está ahí. Esto cuando trabajen bien un plano a escala y demás, no van a tener problemas. Bien, esto por un lado de las anotaciones, ¿sí? Ahora vamos con el tema de las capas. Las capas son fundamentales para poder organizar nuestro flujo de trabajo, digamos. Las capas nos permiten dividir y segmentar el dibujo. Podemos tener, por ejemplo, capa para dibujar los muros, capas para dibujar vistas, para dibujar ejes, capas para las cotas, los textos, el mobiliario, la carpintería, etc. Para configurar las capas tenemos que venir a las propiedades de las capas, ¿sí? Y acá les aparece esta opción,
les va a aparecer así mismo, les va a aparecer las opciones del nombre, si están encendidas o apagadas, es decir, si podemos ver o no ver las capas. El freeze, que esto lo que hace es ocultar las capas de AutoCAD, ¿sí? O sea, esta opción no nos deja ver a nosotros como usuarios las capas, pero AutoCAD sí las sigue viendo las capas, las sigue reconociendo. En cambio, esta opción de acá lo que hace es eliminar, entre comillas, visiblemente las capas, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos en el modelo las encendemos o las apagamos simplemente. Tenemos el candado para bloquear o desbloquear las capas. Esto lo que hace es que justamente todos los elementos que estén dentro de una capa no se puedan modificar, ¿sí? Luego lo que es el ploteo o la impresión, es decir, si esa capa se imprime o no se imprime. En este caso, la capa Depth Point está configurada para que no se imprima. Entonces, yo cuando trabajo en el modelo la veo, pero cuando voy a imprimir, no se imprime. Podemos nosotros también crear nuestras propias capas que no se impriman, por ejemplo. Luego tenemos el color, ¿sí? Acá siempre les recomiendo trabajar con Index Color. Y acá podemos elegir el color que querramos de la capa. Luego tenemos el tipo de línea y el espesor de línea. Los espesores de línea van en función de, también el tipo de capa que es. Si, por ejemplo, vamos a crear una capa nueva, ¿sí? Con este botón de acá, que se va a llamar muro. Por poner un ejemplo. Siempre les recomiendo también que cuando nombren capas, le pongan un numerito delante para mantener un orden, ¿sí? De prioridad. Entonces, el 1 son las capas más importantes, las principales. El número 2 pueden ser capas más secundarias, como por ejemplo líneas de proyección, de ejes, mobiliarios, etc. ¿Sí? Entonces, esta capa nueva que acabo de crear, quiero que se vea, quiero que sea visible, quiero que esté desbloqueada, quiero que se imprima. Si no quisiera que se imprima, simplemente hago clic acá y ya no se imprimiría. El color, lo normal es usar rojo para los muros. Pueden usar los colores que ustedes quieran. Yo les recomiendo rojo, en lo personal. El espesor de línea, y tienen un montón de opciones. Para lo que es escala 1 en 100, normalmente con poner 0.40 estamos, ¿sí? Y después lo que es el resto de capas normales, digamos que no requieren un tipo de línea específico, no les recomiendo que utilicen el default, sí les recomiendo que utilicen 0,18 milímetros, ¿sí? Para este caso un muro, que quiero que se vea grueso, el tipo de línea le voy a poner un 0,40. Si creara otra capa de, por ejemplo, vamos a poner capa 1, que sea vistas, para dibujar, por ejemplo, una fachada. Yo, si se fijan, yo tenía seleccionada la capa de muro. Al crear la capa vistas, me tomó las propiedades de la capa que tenía seleccionada, ¿sí? Entonces yo acá voy a venir, voy a pintarlo de negro, en este caso, o bueno, blanco. Este color va en función del fondo. En mi caso, como el fondo es blanco, acá el contraste sería el negro. Y acá en el espesor le voy a poner un espesor de 0,18. Si fuera una cota, por ejemplo, le podría poner 0,9 o 0,05 inclusive. Pero voy a dejar 0,18. Y acá el tipo de línea, cuando yo hago clic, acá tengo una sola, que es la continua, ¿sí? La línea de toda la vida. Acá vamos a agregar, a cargar distintas líneas. Yo las que utilizo son la ISO 10. Ven que acá dice ACAD ISO 10W100, que es este tipo de línea de trazo y punto. Le damos a OK. Luego voy a cargar otra línea, que es la de Center 2, que es la de trazo corto y trazo largo. Y después la línea de Hidden está acá, que es de trazo. Entonces yo ahí ya tengo algunas líneas seleccionadas y supongamos, por ejemplo, para el caso de vista no, pero si quiero crear una capa de proyección, vamos a poner por ejemplo el número 2 porque no es tan relevante, vamos a ponerle proyección. Yo acá puedo venir al tipo de línea y elegir, por poner un ejemplo. Entonces ahí me va a dibujar una línea con un elemento con ese tipo de línea, ¿sí? Las capas las tenemos acá arriba. Yo puedo elegir la que quiera. Por ejemplo, voy acá a dibujar en la capa muro, ¿sí? Cuando yo vengo a dibujar una línea, esa línea se va a dibujar con el color y el tipo de línea y el grosor de la capa, ¿sí? Yo acá tengo activada esta opción, por eso la veo así gruesa. Si yo desactivo, veo la línea normal, digamos. Yo estas propiedades las puedo cambiar. Si las puedo cambiar desde estas propiedades. Yo acá puedo poner que esta línea, si bien está en la capa muro, quiero que sea, por ejemplo, color cian. Entonces lo cambio. Pero eso no implica que todas las líneas que estén en la capa muro vayan a ser color cian, ¿sí? Simplemente esta que tiene como una propiedad personalizada, digamos.
Si no, puedo venir acá y ponerle por capa y ahí ya me cambia el color, ¿sí? Lo mismo con los tipos de línea y los espesores de línea. Luego tenemos un par de herramientas súper útiles, que son estas de acá arriba. Vamos a hacer, por ejemplo, un dibujito en capa vista. Le voy a cambiar el color para que sea un poco más visible. Vamos a ponerle a este color azul y a las proyecciones violeta. Bien, si yo dibujo en la capa vista, voy a dibujar, por ejemplo, una circunferencia. Y en la capa de proyección, acuérdense que la capa de proyección tiene otro tipo de línea. Entonces, cuando yo dibujo una línea, esta se va a ver diferente. En este caso no se ve así por el tema de la escala. Ahí estaría. Fíjense que se ve de trazo. Si no se ve de trazo como pasaba recién, eso es por el tema de la escala. Acá en el modelo probablemente lo vean así. Cuando vayan a imprimir se verá bien. Pero bueno, ahora se lo voy a dejar así para que lo puedan ver bien. Sí, sería este tipo de línea. Entonces, yo con estas herramientas puedo, por ejemplo, con este botón puedo apagar todos los elementos que estén en una capa. Entonces, si yo quiero no ver la capa de muros, selecciono esto y me oculta todos los elementos de esa capa, ¿sí? Haciendo clic acá se vuelve a mostrar todo de vuelta. Si yo, por ejemplo, quiero ocultar todos los elementos excepto de una capa, ¿sí? Antes habíamos visto con esta herramienta que si yo quiero ver solamente estos dos elementos, por ejemplo, le doy acá y me oculta todos excepto estos dos que seleccioné. Vamos a cancelarlo. Si yo selecciono estos dos elementos y le doy a este botón de acá, el de arriba, lo que hace es ocultar todas las capas. Ven que están todas apagadas excepto las dos que yo seleccioné, en este caso la capa de muro y la capa de vista. Entonces puedo ver todo, ¿sí? Le doy este botoncito de acá abajo para revertirlo. Con estos botones puedo bloquear o frizar. Luego tenemos, esta herramienta es muy útil. Por ejemplo, yo ahora estoy, no sé, estoy trabajando y quiero dibujar una línea en la capa de muro. Pero no estoy en la capa de muro, estoy actualmente en la capa de proyección. Para eso puedo seleccionar esta herramienta y selecciono la capa que quiero poner como actual. Entonces selecciono esta y ahí ya me puso la capa actual como muro. Y ahora sí, cuando dibujo una línea, voy a poder dibujar la línea dentro de esa capa. O puedo venir acá, desplazar y elegir la capa que yo quiera. Por ejemplo, vista. Y ahí dibujo una línea en la capa vista. Luego por acá abajo hay otras herramientas. Esta, por ejemplo, puede ser útil si ustedes hacen una configuración en una capa y se ponen a dibujar y se dan cuenta de que tienen que volver para atrás, tienen que deshacer esa configuración de capa. En vez de tener que hacer control Z, por ejemplo, y perder todo el dibujo que venían haciendo hasta ahora, simplemente pueden hacer clic acá y les va a deshacer los cambios que hicieron solamente en las capas, ¿sí? Con este botón de acá. Bien, después tenemos esta sección de acá, es la de bloques. Estas dos opciones son muy útiles, que están a partir de la versión 2025 y 2026. Sirven para, si ustedes tienen un objeto repetido por el dibujo y lo quieren convertir en un bloque, con estas opciones pueden. ¿Qué son los bloques? Los bloques son dibujos que nosotros creamos, por ejemplo, cualquier cosa, lo que fuere, y podemos guardar ese dibujo en un archivo separado. Y luego podemos insertar ese dibujo en archivos nuevos. Por ejemplo, yo acá tengo este archivo de bloques que se los voy a pasar luego por el grupo, que es un archivo bastante completo con mobiliarios, camas, sillones, demás cuestiones. Entonces, estos dibujos, cuando yo los selecciono, esto es un bloque de referencia, como dice acá, ¿sí? Yo este bloque, o sea, este dibujo, puedo copiarlo con control C, venir a mi dibujo original y hacer control V y pegar este dibujo, ¿sí? Este bloque. ¿Qué tiene esto? Que yo no puedo editar lo que está dentro del bloque, ¿sí? Puedo, por ejemplo, copiarlo, lo puedo mover, lo puedo rotar, ¿sí? Con RO, puedo rotarlo, puedo hacer un montón de cosas, pero no puedo modificarlo. Y si yo modifico uno, se modifican todos. Eso es un poco cómo trabajan los bloques. Es muy útil justamente para lo que es el trabajo de mobiliarios y cosas que por ahí se van a repetir mucho, que son dibujos relativamente complejos. Después, otra opción pueden ser los grupos, por ejemplo. Si yo tengo este bloque y lo quiero editar, les puede pasar que necesiten utilizar esta opción de explode o explotar. Entonces desarma ese bloque
y ya quedan las entidades sueltas, digamos. Y si yo por ejemplo tengo este sofá en este caso dibujado, pero no lo quiero hacer un bloque, pero quiero que todas estas líneas estén juntas, lo que puedo hacer es seleccionar todo esto y crear un grupo. ¿Sí? Clic derecho y acá tengo la opción de grupo, o si no, con la letra G ya les crea un grupo. El grupo no, lo que hace es unir todas estas entidades, no las crea como un dibujo aparte, ¿sí? No las crea como un bloque. Entonces yo esto es lo mismo, lo puedo mover, lo puedo copiar, lo puedo desplazar, pero si yo modifico uno, no se modifican todos, a diferencia del bloque. Y esas serían un poco las principales diferencias y bueno, tienen distintos usos. Esa es la parte de bloques. Después hay muchas partes complejas dentro de los bloques, como los bloques anotativos y otras cuestiones que no vamos a indagar en eso. Luego tenemos acá lo que son las propiedades, ¿sí? Esta opción hay mucha gente que la utiliza. Esto lo que te permite es copiar una propiedad a otro elemento. Yo no suelo utilizarla mucho. Si se fijan acá, por ejemplo, yo selecciono la herramienta y tengo esta línea de acá, ¿no? Que es una línea de la capa de proyección con un color específico, con un espesor y tipo de línea específicos. Si yo lo selecciono, me toma este objeto como referencia y yo puedo copiar las propiedades de ese objeto a otros. Por ejemplo, a este dibujo. Entonces ahí me creó me copió las propiedades, digamos, ¿sí? Yo le doy a Enter y ya quedó. Entonces ahora este círculo que antes era de la capa vistas, ahora pertenece a la capa proyección. Sirve más que nada para eso. Luego acá tenemos las opciones de grupo, que es un poco las que veíamos antes, que es este botoncito de acá, simplemente. Si ustedes quieren desagrupar algo, pueden hacer clic acá y ya lo vuelve suelto. O, por ejemplo, este elemento, clic derecho, vienen acá a grupo y le dan a desagrupar y ya queda desagrupado. Luego tenemos las herramientas de medida, ¿sí? Que son estas de acá. Pueden elegir esta misma y con esto les va a tirar estas líneas que les va a dar ángulos, les van a dar dimensiones, ¿sí? Y si ustedes hacen un clic, por ejemplo en un elemento cerrado como este, les va a dar el área y el perímetro. Tienen más opciones, por ejemplo pueden medir una distancia de un punto A a un punto B y les dice cuál es la distancia, en este caso 13,4299. Pueden medir el radio, un ángulo, un área, un volumen. El volumen no lo van a trabajar. Esto es para AutoCAD en 3D y nosotros vamos a trabajar con 2D. Pero por ejemplo el área, yo puedo medir el área entre estas dos líneas, por ejemplo. Entonces yo hago un clic acá y voy dibujando lo que es el perímetro, ¿sí? Una vez que lo tengo dibujado, le doy a Enter y ahí me da el área y el perímetro. Esto es útil cuando tenemos un plano donde los locales no son uniformes. Entonces es muy útil esta herramienta. Y eso sería un poco todas las herramientas que tenemos por acá arriba. Por lo menos las principales, digamos. Hay una herramienta muy útil acá también, que es esta de acá, que es QS el comando, creo que es el mismo tanto inglés como español. Esto es básicamente un filtro de selección, ¿sí? Yo acá puedo, es un poco complejo, pero es muy muy útil. Básicamente esto te permite filtrar selecciones. Es decir, por ejemplo, yo quiero seleccionar, en este caso, cualquier cosa, pero que su propiedad sea un color, una capa, un tipo de línea. Yo acá puedo, por ejemplo, ponerle que quiero seleccionar un objeto que, no sé, que esté en la capa vistas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que sea igual a la capa vista. Cuando yo le doy OK, me selecciona objetos que estén en la capa vista, que en este caso no hay ninguno. Si yo, vamos a dibujar, por ejemplo, una circunferencia ahí. Si yo vengo acá a capa y le pongo que sea igual a capa vista, me va a seleccionar todos los objetos de la capa vista, que en este caso es el círculo. Yo puedo ponerle que sea distinto de la capa vista, ¿no? Entonces me va a seleccionar todos los objetos que no pertenezcan a esa capa, en este caso. Una herramienta muy útil. Y esto sería un poco todas las herramientas principales de lo que es el modelo, ¿sí? Así que vamos a pasar a lo que es la presentación. Sí, son estas dos hojitas acá abajo que dice Layout 1 y Layout 2. Cuando yo entro lo que veo es esto, ¿sí? Veo, vamos a hacer esto así. Yo veo una hoja, que esta hoja es la hoja que nosotros vamos a imprimir, ¿sí? Tenemos este elemento de acá, que acá me quedo en la capa vista, lo voy a pasar a la capa 0, ¿sí? Seleccionándolo y seleccionando la capa que quiera. Lo voy a pasar a la Depth Point para que no se imprima. Y esto básicamente es un viewport, que se le llama así. Esto lo que nos permite es ver el modelo a través del layout, ¿sí? Y si se fijan, la hoja
tiene todo un recuadro de línea de trazo, que eso lo que nos indica es hasta dónde se puede imprimir. Es decir, si yo tengo un dibujo que se extiende por sobre esta línea, yo no lo voy a ver impreso, ¿sí? Si yo tengo esto, por ejemplo, así, y vengo a este botoncito de preview, no debería de verse. Ah, no me está dejando porque no está configurado. Bueno, vamos a configurar esto de cero, ¿sí? Por eso voy a borrar esto. Vamos a hacer clic derecho en el layout y vamos a venir acá a Page Tab Manager. Pido disculpas, no sé cómo se llama en español, no recuerdo. Haciendo clic nos va a aparecer esta pestañita, ¿sí? Acá nos va a aparecer la hoja y podemos crear una nueva, podemos modificar. Yo la voy a modificar. Y tenemos esta plantilla que es fundamental entender todas las partes. Y por empezar tenemos el tipo de ploteo, tipo de impresión, que acá figura ninguno. Hay un montón de opciones, yo les recomiendo que utilicen DWG a PDF, ¿sí? Que está acá abajo, que es la que tiene la mejor calidad, digamos. Y luego acá tienen opciones de PDF, chequen que esto, la resolución de DPI sea de 1200 para que tenga buena resolución a la hora de imprimir. Y acá las líneas que se sobredibujen, ¿sí? Fíjense que acá tienen un ejemplito que se pueden atravesar o se pueden sobredibujar. Yo les recomiendo que trabajen con esto. Luego acá tenemos el tamaño de papel, ¿sí? Hay un montón de opciones. Las que van a trabajar son las que se llaman ISO Full Bleed, ¿sí? Tenemos desde la A0 hasta la A5. Vamos a elegir, por ejemplo, una A3. Fíjense que si yo desplazo con la ruedita, puedo elegir los diferentes tipos de hoja de manera más rápida, ¿no? Está tanto en formato vertical como horizontal. Eso también lo pueden configurar en esta parte de acá, ¿sí? Si se imprime vertical u horizontal. Luego tenemos acá el área de ploteo, acá siempre el layout, mejor no tocar nada. Y en este espacio la escala siempre tiene que ser 1:1 y la unidad de milímetros, ¿sí? Siempre tiene que ser 1:1, acá no hay que tocar nada. Luego tenés el estilo de ploteo, ¿sí? Nosotros acá tenemos varias opciones. Generalmente la que utilizamos mucho es la monocromática. Esto nos sirve para imprimir en blanco y negro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dibujo como este que tiene colores, cuando lo veramos acá, se verá en blanco y negro, ¿sí? Se imprimirá en blanco y negro. Activando este botoncito de acá, vamos a ver una preview de cómo se vería antes de imprimirlo. Y luego acá tenemos la calidad. Yo acá siempre le pongo personalizado, 300 dpi. Y en las opciones de ploteo activamos la transparencia. Porque si nosotros estamos trabajando con algún sombreado, un hatch, a la hora de plotearlo, si nosotros no le activamos la transparencia, si ese hatch tiene transparencia, no se verá y lo exportará sólido, ¿sí? Bien, vamos a guardar la configuración. Entonces, esta es nuestra hoja. Pero ¿qué pasa? No vemos nada. Para eso nos vamos a ir al layout, ¿sí? O presentación que les va a aparecer acá arriba. Y acá están las opciones. Nosotros podemos, esta es la herramienta principal, ¿sí? Para crear un viewport. Podemos crear un rectángulo, una polilínea o un objeto. El objeto es, por ejemplo, si yo vengo acá y dibujo una circunferencia, yo puedo hacer que esta circunferencia sea un viewport. Entonces yo lo selecciono y me queda este viewport con la forma que yo le di. En este caso, lo que yo quiero es dibujar un rectángulo. Lo ideal es cuando ustedes dibujan el rectángulo, si se fijan, las dimensiones están en milímetros. Siempre trabajan en milímetros. Yo acá les recomiendo que pongan 0,0, ¿sí? Para elegir las coordenadas. Le dan a Enter. Y una vez ahí pueden dibujar el tamaño de la hoja. En este caso es una A3. Así que sería de 420,297. ¿Sí? Y ahí me creó un viewport del tamaño de la hoja. Si ustedes hacen doble clic con el botón de la ruedita, les hace un zoom a todo lo que tengan en el dibujo, ¿sí? Esto también se aplica, que me olvidé de comentarlo, perdón, acá en el modelo. Si yo, por ejemplo, tengo un zoom acá, pero quiero ver todo el dibujo, haciendo doble clic con la ruedita, puedo ver todo el dibujo entero. También te sirve cuando por ahí, por error, haces una copia y se mueve alguna línea muy a lo lejos. Esto te sirve para saber si una línea está como alejada o no del resto del dibujo. Bien, acá en la línea, acá lo que nosotros estamos viendo, fíjense, si yo vengo acá a Page Tab Manager Modify, ven que yo le habilité acá el Display Plot Style del monocromático. Esto lo que hace es mostrarme cómo se va a imprimir. Entonces todos estos elementos, por más que en el modelo tienen color por las capas o porque tienen alguna propiedad específica, como por ejemplo acá que le puedo cambiar el color, siempre
se va a ver blanco y negro acá. Y luego, fíjense que cuando yo selecciono el viewport, acá abajo me aparecen esta opción del candado y la escala. Yo acá tengo las escalas que vimos antes. Entonces yo simplemente seleccionando la escala acá, ya me hace el zoom a esa escala correspondiente dentro del el viewport, ¿sí? Yo, si hago doble clic dentro del viewport, puedo entrar y es como si estuviera trabajando en el modelo, ¿sí? Entonces yo me puedo desplazar, puedo dibujar, puedo hacer lo que quiera dentro del modelo. Si yo dibujo una línea acá dentro del viewport, cuando yo voy al modelo, esa línea va a aparecer acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me estoy moviendo con la ruedita, pero dentro del viewport, no me puedo mover fuera. Si yo quiero evitar eso, puedo bloquear el viewport. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy dentro del viewport, puedo dibujar esta línea, por ejemplo. Entonces yo vengo al modelo, la línea está. Pero cuando yo me quiera desplazar en el viewport, no voy a poder. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Entonces no puedo ni desplazarme a los laterales ni hacer zoom, ¿sí? Para eso sirve el candado. Entonces, si yo lo desbloqueo, ahí sí ya me puedo mover. Entonces, una vez que nosotros tengamos un dibujo hecho, ¿sí? Nosotros simplemente agarraremos y dentro del viewport le pondremos la escala que necesitemos, ya sea 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, la que haga falta que necesitemos, que ya la tendríamos personalizada acá. Otra opción, por ejemplo, es con el comando del zoom, ¿sí? Si yo estoy acá, digo, bueno, quiero una escala de, por ejemplo, 125, que no la tengo configurada acá adentro. Entonces yo hago Z de el zoom y acá me da las diferentes opciones. Le voy a poner la escala, ¿sí? Vamos a seleccionar la escala. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a elegir la escala sería de 1000, porque estamos trabajando en milímetros, dividido 125, que es la escala que yo quiero, ¿sí? En este caso, 1 en 125, acá sería 1000 barra 125 XP. El XP es muy importante por cómo trabaja AutoCAD y eso va a hacer que quede bien ajustada la escala. Entonces, una vez que yo le dé Enter a esto, va a desplazarlo y me lo va a ajustar a una escala de 1 en 125. Si se fijan, acá dice 8, que sería el correspondiente a esa escala. Si yo vengo acá y creo una escala 1 en 125, cuando yo haga el zoom me va a aparecer esa misma escala acá, ¿sí? Entonces yo ahí ya me puedo desplazar y yo ya sé que esto va a estar en escala 1 en 125. Tengo que tener cuidado de, al moverme, que no se desarme esa escala. Ven que ahora ya se desarmó y ya no es esa escala. Bien, lo que les recomiendo mucho del layout es que ustedes trabajen lo que es los rótulos en el layout, ¿sí? Que los dibujen en el layout. Entonces ustedes podrían dibujar, por ejemplo, todo lo que es capa 0, un rectángulo que ocupe toda la hoja, y luego, por ejemplo, con el offset pueden crear a una distancia de 10, porque estamos hablando de milímetros, ¿sí? A una distancia de 10 milímetros de este rectángulo, ven, la polilínea, que sería el rectángulo, todo un marco que está a 1 centímetro del borde de la hoja. Si el de la izquierda es de 2,5 centímetros, lo seleccionan y lo desplazan hacia un lateral, 15 milímetros, y ahí ya les queda el marco. Entonces ahí pueden seleccionar el viewport que está debajo del rectángulo, ¿sí? Entonces ahí es donde les viene muy útil las herramientas que les mostré antes de la selección esta. Entonces yo ahí selecciono el viewport y puedo seleccionar esta esquina y llevarla acá. Entonces todo el dibujo se imprimirá solamente dentro de esta selección, ¿sí? Si yo selecciono el viewport y lo achico más, las selecciones se imprimirán hasta donde llega la línea del viewport, ¿sí? Entonces yo acá adentro puedo agarrar y dibujar un rótulo, puedo poner textos, un poco lo que haga falta. El tema de los textos hay que tener cuidado, porque si yo por ejemplo pongo un texto principal, claro, este texto está pensado para trabajar en el modelo, que es una escala diferente. Entonces acá, en vez de ser al ser de 3 milímetros, es súper chiquitito. Tendrían que agrandarlo. Yo para eso generalmente utilizo acá las propiedades. Directamente le pongo acá, en la altura del texto, en vez de 0,3, y ya con eso me lo ajusta y ahí sería un texto de 3 milímetros dentro de lo que es la impresión. También si quieren pueden simplemente dibujar, poner el título acá, ¿sí? Y esto se vería sin ningún problema acá. Y fíjense que se ve del mismo tamaño. ¿Bien? Y eso sería un poco el general, ¿sí? de lo que es la presentación. Una vez que nosotros tenemos ya todo esto configurado, podemos darle acá un preview.
¿sí? Este botoncito de acá arriba, o también desde acá, cuando le damos una modificación, cuando vamos a modificar, podemos ver un preview desde acá. Entonces veríamos lo que se va a imprimir y lo que no, ¿sí? En este caso, cuando lo imprimamos, se verá de esta manera, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vengo acá y en vez de monocromático le pongo ninguno, acá no se cambia nada, pero si yo regenero el dibujo, ahí sí se ve los colores, ¿sí? Esto de regenerar es cuando hacemos algún cambio en el archivo, nada, simplemente regen, se actualiza el dibujo y ahí queda. Entonces yo ahí, como ya no tengo ningún tipo de configuración a la hora de imprimir, esto se va a ver con los colores que querramos, ¿sí? Y después, bueno, ustedes pueden simplemente imprimir desde este botón de acá arriba o haciendo clic derecho y acá dándole a plot. Entonces les muestra la misma configuración de antes. Si ustedes, por ejemplo, hacen una modificación, por ejemplo, yo digo que quiero que sea monocromático, puedo aplicar esa configuración a layout o puedo hacerla únicamente para esta vez que imprima. Entonces yo le voy a dar a OK para imprimir. Me va a pedir una carpeta, vamos a seleccionar esta misma y ahí ya se imprime. Y fíjense que como yo le puse que fuera monocromático, este dibujo se ve en blanco y negro, ¿sí? Y eso sería un poco todo lo básico de AutoCAD. Y para terminar me gustaría recomendarles algunos espesores, ¿sí? Para las diferentes capas. Acá les voy a mostrar un ejemplo de capas que tengo yo configuradas en mi propia plantilla, donde pueden ver tanto los nombres que tengo, ¿sí? Tengo una capa dedicada a lo que es el corte, las líneas de corte, líneas de vista, de muros, proyección, mobiliario, que serían todos los mesas, sillones, vehículos, todo ese tipo de cuestiones. Tengo también capas de cota, puerta, ventana. Esta también podrían ser capas de carpintería, por poner un ejemplo. Cocina, baño, equipamientos, simbologías, textos, ejes. Tengo una capa de no ploteo, es decir, capas que no se van a imprimir, pero que yo puedo utilizar. Capas auxiliares, rótulo, sombras y vegetación. Estas capas de textos están duplicadas por otras cuestiones. Y acá pueden ver los diferentes colores que utilizo. Esto es a elección de cada uno, ¿sí? No hay un criterio como tal. En general la gente utiliza colores como fuertes, como por ejemplo el rojo para lo que son capas importantes como el muro. Utiliza colores, verde para vegetación, azul para representar agua, ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego tenemos los tipos de línea, ¿sí? Lo que es proyecciones y ejes siempre suelen ser líneas de trazo, el resto por lo general son líneas continuas. Y después tenemos el tema de los espesores, ¿sí? Si ustedes hacen clic aquí, pueden ordenar todo lo que son las capas, ya sean por nombres, si se pueden plotear o no, color y demás. Si lo ordenamos por espesores de línea, verán que el muro y el corte son las son las capas que tienen mayor grosor. Y después del resto de capas, en general, el normal es 0,18 milímetros, ¿sí? Luego tengo capas, como por ejemplo la cota, de 0,13 y tengo capas más secundarias, como pueden ser los equipamientos o las instalaciones, es decir, baños o cocinas, que son capas más finas. Y hay capas en las que no necesito un espesor, como por ejemplo la capa de texto o de sombras, y ahí simplemente el espesor es 0. Bien, y para finalizar les voy a mostrar cómo poder guardar esta plantilla. Primero voy a borrar todo esto. Cómo poder guardar todas estas configuraciones que estuvimos viendo hasta ahora, y cada vez que creemos un archivo nuevo ya tengamos todas estas configuraciones preestablecidas, ¿sí? Recordando que tenemos las escalas ya configuradas, las unidades configuradas, las capas configuradas. Lógicamente tienen que crear las capas y las presentaciones también configuradas. Esto, lo importante, es que tengan modificado ya el tipo de hoja, ¿sí? Y el tipo de ploteo. Acá le voy a dejar blanco y negro. Ok, bien. Y una vez hecho esto, simplemente nos vamos a venir acá arriba, seleccionamos y vamos a donde dice guardar como. Acá nos va a decir guardar como una plantilla o drawing template. Al seleccionar nos va a enviar a la carpeta esta donde están todas las plantillas que tiene AutoCAD, ¿sí? Acá vamos a ponerle un nombre, puede ser por ejemplo plantilla base. Le damos a guardar
Acá nos pide el tipo de, si es el tipo de unidad, si es métrico o inglesa, en este caso métrico. Y acá nos pide una descripción. Si quieren pueden poner algo, por ejemplo, mi plantilla. O no pueden poner nada, es indiferente. Y le damos a OK. Y ya con eso la plantilla estaría guardada, ¿sí? Si yo ahora cierro este archivo, fíjense que cuando yo vengo aquí, si yo voy a las plantillas y selecciono mi plantilla base y le doy a abrir, se va a abrir exactamente la plantilla que yo tenía hasta ahora, ¿sí? Acá puedo ver las capas que yo tenía, las escalas que teníamos configurados. Si yo hago DWG units, van a ver que efectivamente acá tiene un 6, es decir, que la unidad está en metros. Si yo voy al layout, como pueden ver, ya está configurado, ¿sí? Y si yo le doy a abrir un archivo desde acá, desde aquí, como pueden ver, me lo abre también. ¿Por qué? Porque AutoCAD te abre siempre la última plantilla que elegiste. Entonces les voy a mostrar de ejemplo la plantilla que yo utilizo, que en mi caso es esta, ¿sí? Donde yo tengo, bueno, las capas que les estaba mostrando anteriormente, ¿sí? Tengo una división, tengo varias capas. Por ahí cuando vayan avanzando en la carrera les vendría bien ir avanzando en su plantilla, mostrando más capas. Y lo que también tengo es aquí al costado una lista de todas las capas que tengo, ¿sí? Con el color y el tipo de línea. Y también tengo guardados los que son algunos bloques ya configurados para mis capas. Y lo mismo con los textos, ¿sí? Si yo vengo acá a anotación, tengo diferentes tipos de texto, ¿sí? Tengo escala 1 en 100, 1 en 25, 500 y 50 y algunos textos anotativos. Y luego tengo lo mismo para lo que son las cotas, ¿sí? Y eso sería un poco todo lo que les puedo mostrar. Ya una vez que tienen creada la plantilla, si ustedes quieren, por ejemplo, quieren mejorar esta plantilla, por ejemplo, agregando más capas o agregando más escalas o ya guardando más layouts, más presentaciones, pueden simplemente trabajar como cualquier dibujo común y a la hora de guardar el archivo, vuelven acá, le dan a guardar como y le dan a guardar como una plantilla. Y acá pueden ponerle, por ejemplo, plantilla base 2. Entonces simplemente lo guardan, le dan a OK y ya les quedaría como una plantilla base 2, ¿sí? Y cada vez que abran un archivo nuevo, estarían abriendo el archivo desde esa nueva plantilla. Y eso sería todo. Espero que les sirva. Y cualquier duda me pueden escribir por el grupo o en privado.